mis queridos amigos. Como siempre, gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros, que nos brindan. El permitirnos entrar hasta sus hogares es todo un privilegio. Ay, y tengo de repente, como siempre doy los buenos días a Otoniel Bonilla. Otoniel, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos te días, amanece? Lindsay. Bien, ¿Cómo te fue el iniciando fin esta de semana. semana? Bien, el- al final de la semana pasada estuve por allá, por mi pueblo, pero luego Trabajando. sí trabajando por todas Trabajando. estas causas que estamos, en la que estamos embarcados. Claro. ¿Y tú, Mira, cómo comienza la semana? yo he visto este fin de semana, un fin de semana donde la política se empieza a mover de manera interesantísima. Fíjate cómo 6 partidos políticos Yo diría que se movió, acogieron, sí, se movió. acogieron al doctor Leonel Fernández para que él sea su candidato a la presidencia por esas 6 organizaciones políticas. Varios eventos sucesivos entre sábado y domingo que fueron el foco de atención del fin de semana para proclamar a Leonel Fernández como candidato presidencial. Fueron, bueno, la fuerza del Pueblo, el PTD, que es el partido matriz, digámoslo así, el partido madre, y que oficialmente en el día de ayer se convirtió en la fuerza del pueblo. Pero le antecedía el BIS, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN, el PQDC, el Partido Reformista, en fin. O sea, estamos hablando de una serie de organizaciones políticas y otras que se van a anunciar en lo adelante. Y creo que son pasos importantes y una recomposición importante, como bien lo dijo Leonel Fernández eh, en su discurso del pasado domingo, no de este, sino de este en 8, donde efectivamente se ve una dinámica en la política completamente distinto, un panorama muy diferente al que reinaba hace un mes atrás. Es así, he visto que algunos hacen una evaluación en torno a la cantidad de fuerzas políticas que estén apoyando, aupando una u otra de las opciones, porque ahora hay 3 frentes, hay que decirlo. Por un lado, el que encabeza el presidente Leonel Fernández y que tú muy bien has descrito. Por el otro, el que encabeza el viejo partido de la Liberación Dominicana. Y por otra parte, eh, lo que había venido siendo la oposición formal desde hace un tiempo, que encabeza el señor Luis Abinader. Ahora bien, no quiero detenerme en la cantidad de fuerzas políticas que estén apoyando a una u otra de las candidaturas que ya han sido postuladas. Quiero más bien enfocarme desde el punto de vista de las bases sociales que respaldan esas fuerzas. Sí. Y hay que decirlo, el presidente Leonel Fernández ha expuesto en los últimos días, ya antes lo había hecho, pero ahora de manera más consistente, cómo el Partido de la Liberación Dominicana fue pasando después del año 1996, cuando accedió al poder, y cómo consolidó una fuerza. Ahora, esa fuerza que otrora acompañó al PLD, venía en gran medida del Partido Reformista Social Cristiano. O sea, esa es su base, esa es la base social, y que se había movido hacia esa organización, justamente bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Asimismo, cuando vemos las otras fuerzas, que está el Partido Quisqueyano Demócrata, la Fuerza Nacional Progresista, el PUM y sí, ya decía, el PQDC, también provienen de fuerzas que se le ha llamado conservadoras. Sin embargo, el partido matriz, como tú muy bien has señalado, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que es quien, a partir del cual surge, o utilizando este instrumento jurídico, se crea la fuerza del pueblo, entonces viene a aglutinar a fuerzas ya desde una más de centro izquierda y que viene a recoger ese sentimiento liberal de lo que ha sido incluso de la propia
visión del profesor Juan Bosch. Fíjate que ahí entonces, como siempre, el presidente Leonel Fernández logra aglutinar distintas fuerzas y distintos pensamientos políticos. Claro. Pero mayoritariamente, y así ha acontecido en el pasado, en otros procesos electorales, esas fuerzas vienen ahora a unirse dentro del Partido Reformista Social Cristiano. Y aquellas bases sociales que en algún momento migraron al viejo partido de la Liberación Dominicana, entonces ahora podrá el presidente Leonel Fernández recogerla y recibir ese respaldo, que en definitiva siempre ha sido mayoritaria, esas bases sociales dentro, en la República Dominicana. El viejo partido, luego del ascenso del actual presidente en el año 2012, dio un giro y abandonó esas bases sociales y comenzó a entregar el poder a grupos que son pro aborto, pro haitianos, en fin, ese conglomerado, sí, y abandonó las bases sociales a las que me refiero. Ahora, el presidente Leonel Fernández, en este conjunto de fuerzas políticas que le acompañan, entonces podrá preservar lo que ha sido el ala a la que ha pertenecido siempre, porque se formó bajo el liderazgo del profesor Juan Bosch y el PLD, y por supuesto entonces ahora aglutina a todas aquellas fuerzas que habían estado dispersas, pero que bajo su dirección, su liderazgo, podrán conformar una gran coalición, no solo de partidos, sino, insisto, de esas bases sociales. Y de seguro que aquí, con miras a las elecciones de mayo, está decidido entre dos polos. Aquel que encabeza el actual régimen, el gobierno, y por otro, toda aquella fuerza que he dicho que encabeza el presidente Leonel Fernández. Mira, viendo esa gran composición o recomposición de las fuerzas políticas, donde tú bien señalas, hay partidos con quizás ideales uno muy distinto del otro. ¿Quién podría suponer que el PQDC, conjuntamente con la Fuerza del Pueblo, que hasta el día de antes de ayer era el PTD, así es, o la Fuerza Nacional Progresista, el propio PUN, el BIS, en fin? O sea, estamos hablando de partidos con visiones completamente distintas una de otra. Eso es así. Sin embargo, hay un factor común. ¿Cuál es ese factor? La democracia, la institucionalidad, la constitución, la moral, el rescate de los valores. Porque de un lado y de otro, esos son factores que los unen. Y el gran concertador para unir a todos esos partidos ha sido un hombre, un líder, en este caso Leonel Fernández. Una cosa increíble, ¿no? Por eso yo digo que hay una recomposición, una reorganización de la política, un panorama completamente distinto, de lo más interesante. Porque justamente ver todos estos partidos y todos hablar de lo mismo, o sea, el factor, el común denominador en cada uno de los dirigentes de todos esos partidos políticos fue justamente ese, el que se preserve la democracia en la República Dominicana, el que la democracia no perezca. Y ese compromiso que sienten todas esas organizaciones políticas porque se respete la Constitución, que se haga valer, porque es lo único que va a garantizar que haya democracia en la República Dominicana. Esos que tienen mayor conciencia, esos que también manejan muchas informaciones, esos que tienen mayor compromiso con su pueblo, son los llamados a dar el paso al frente en primer orden, o sea, darlo primeramente ellos para que entonces el pueblo pueda seguirlos. ¿Quiénes? Los que lideran esas organizaciones políticas, los que están llamados a participar y dirigir a su pueblo, son ellos. ¿Quiénes? Las cabezas de los grupos. Entonces, se han unido todos para que haya entonces allí una cabeza que es el gran concertador, que se llama Leonel Antonio Fernández Reina. Y yo creo que bajo este nuevo escenario
decía yo la semana pasada, se siembran nuevas esperanzas en el pueblo dominicano. La gente está entusiasmada y ustedes lo podían apreciar en el día de ayer en todas y cada una de las actividades. Una más colorida que otra, por ejemplo, el Partido Reformista, eso era una cosa se la lució. Se la lució el Partido Reformista, hay que decirlo y hay que felicitarlo. Pero, ¿qué puedo decir de la Fuerza Nacional Progresista o del BIS o del PUN? O sea, todos y cada uno. El entusiasmo que se respiraba en ese ambiente era de regocijo, era de júbilo. Entonces yo creo que eso es lo que le hace bien precisamente a la democracia. Y yo no quiero perder mucho tiempo en el día de hoy, Otoniel, porque tenemos nuestro invitado, que lo hemos invitado justamente para hablar de un factor importante, el derecho de los ciudadanos. Y cómo a veces se le va coartando ese derecho, a pesar de que la Constitución es bastante clara, y a veces, por conveniencias políticas, en ese Congreso de la República que se ha convertido en un chiquero, en una cosa que eso es un mercado persa. Señores, aquí todo se negocia, incluyendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y hicieron una ley ahí que, aunque la ley establece claramente quién es el tránsfuga y quién no, y a quién se le coarta el derecho y a quién no, a pesar de eso, entonces ustedes saben que los abogados cogen nada más que encuentran una palabrita y por ahí se van. Y depende de uno y de otro, como decía el querido amigo Olivo Rodríguez Huertas, que me decía a mí, bueno, mira, yo no tengo que ver con nada, a mí que me paguen mi cuarto. O sea, si mi cliente me dice que él quiere que este podium, esta cuestión aquí abajo sea roja, aunque yo la vea negra, yo se la pongo roja. Yo digo que es roja y argumento una serie de cosas para decirle al mundo que eso es rojo. Pero todo el mundo lo está viendo negro. Pero bueno, yo le hago el traje a la medida y hago que todo el mundo crea que sí, que es rojo. Porque en el fondo se utilizó una pizca del rojo que aunque no se vea, pero la tiene. Pero en el fondo, entonces, ahí, en el Lindsay, fondo, volvemos a lo que indicábamos. ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, se sabe que el gobierno está financiando esto. Sí. Y utiliza a un sinnúmero de abogados, muchos de ellos, o algunos de ellos incluso, conocidos nuestros, no voy a decir amigos, pero conocidos, sí. Que se han estado manejando alrededor del poder básicamente desde el año 2014, cuando comenzó todo aquel relato para reformar la Constitución. Y que les ha ido muy bien, hay que decirlo. Les ha ido muy bien en el actual régimen, en el término económico. Sí. Y a eso me refería. Fueron abandonados los juristas del PLD, sí, del viejo partido, para entonces estar bajo la dirección jurídica de estos nuevos allegados al poder. Y ahí hay gente, algunos de ellos incluso, que han dado saltos, pero que solo están detrás de quien paga la factura. Esa es la verdad. Y ahora parece ser, o sin el parece ser, quienes pagan la factura tienen el interés de que el relato jurídico, sin carecer, sin contar con ninguna fundamentación, ninguna base, ni siquiera moral, para pretender defender una ley que tampoco expresa lo que dicen que señala. Porque no es cierto que en la ley de partidos 3318 y la propia ley sobre el régimen electoral esté más clara. La ley 1519 sobre el régimen electoral establece muy claramente la distinción entre quién ha sido nominado. Pero eso vamos a dejarlo para cuando nuestro invitado, claro, que es un jurista, Núñez, que es un jurista que se ha estudiado bien el tema, sí, que es un abogado experto en todos estos casos. Miren, antes, Lindsay, escúchame. Yo sí quiero decir lo siguiente. Todo esto obedece a un solo plan que se vino gestando desde hace mucho tiempo.
el impedirle a Leonel Fernández que sea candidato a la presidencia. Eso es todo. Y para eso se han valido de una serie de artimañas de toda especie que se vienen intentando desde ya hace varios años. Esa es la verdad. Coartarle ese derecho exclusivamente a Leonel Fernández. Bueno, pues ahora yo he dicho aquí en varias oportunidades que el gobierno está haciendo una serie de ejercicios, digámoslo así, dando una serie de pasos, hasta tal punto que la semana pasada figuras del nivel de Francisco Javier García van a los programas de televisión a amenazar prácticamente a la Junta Central Electoral de que no se vaya a equivocar esa Junta. O sea, aparentemente la Junta Central Electoral se ha convertido no en un órgano rector, sino en un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, presto a lo que mande el presidente de la República. Cosa peligrosa, porque estamos hablando de un poder completamente distinto del Estado. Y estamos hablando de un órgano autónomo, autónomo, que tiene la capacidad, o debe de tener la capacidad, y también tiene todo el derecho a mantenerse, digamos que a una distancia prudente de cualquier régimen, de cualquier organización política, de lo que sea. Porque se supone que la Junta Central Electoral está para garantizarle al ciudadano que su voto sea contado de manera transparente, garantizarle al pueblo dominicano que su voluntad ha de ser respetada. Ese es el papel fundamental de la Junta Central Electoral. Pero cuando ustedes ven a un gobierno de más en más y sus funcionarios más importantes ir a los programas de televisión a mandarle la señal a la Junta Central Electoral que hay de ti si te equivocas y te atreves a aceptar la inscripción de esa candidatura de Leonel Fernández. Y se van más allá, porque esa ley, tanto la ley, ley de partidos como la del régimen electoral, justamente llevaron este artículo con el propósito de impedir a Leonel Fernández. Entonces yo creo, pero no solamente se suma consecuencia de ello, muchísimos otros ciudadanos que se ven afectados por la supuesta ley de la manera en que ellos la quieren ver. Entonces, bajo toda esa premisa que he puesto sobre la mesa, es que queremos pausar para que nuestro invitado nos dé luz, nos arroje luz sobre este debate que se empieza de más en más a calentar, a poner sobre la mesa, sobre los escritorios de todos, de un lado y de otro. Y está como principal objetivo del Palacio Nacional, porque cuando ustedes ven que se mueven todos esos funcionarios a ir temprano a un programa de televisión, uno de un lado y el otro, y acaparan todos los medios, con el propósito de llevar a cabo una campaña de amenaza, pero de poner allí donde no está el muñeco armado. ¿De qué? El muñeco armado que ellos traen de Palacio diciendo que Leonel Fernández está impedido. Ah, pero ¿y la Constitución para cuándo? Digo yo. O sea, la Constitución, ¿qué valor representa para esta gente de Palacio? Ah, la Constitución no tiene ningún valor. Ah, porque es que ya están acostumbrados a violarla cada vez que les da la gana. Porque si ya lo hicieron la primera vez, la segunda les sale mucho más fácil, van más rápido, va más suave. Ya se saben el caminito, cuál es la vía. Entonces, como ellos entienden que la Constitución es un pedazo de papel que no tiene ningún valor, ellos agarran la ley de partidos porque fue el muñeco que ellos retorcieron, porque saben que la Constitución no la pueden retorcer más. Por ahora, ¿verdad? Por ahora entienden ellos. Porque trataron de hacerlo también para meter ahí la rehabilitación. Ellos hablaron de rehabilitación, esa palabrita, porque como la otra no gustó mucho, que era reelección, entonces ellos cogieron a ver si engañaban al pueblo con el temita de la rehabilitación. Así es. Pero además de que han ido algunos voceros oficiales, también se está utilizando toda esa plataforma mediática que tiene el gobierno para llevar ese relato.
porque Sí. ellos, desde Joao Santana, aprendieron a crear todo un relato y repetirlo en todos los medios en los que tienen incidencia, que son bastantes, Así porque es. muchos medios están sustentados en base a la publicidad oficial y a otras formas de ventajas que se dan desde el poder. Y cuando uno escucha, nos damos cuenta que hay un guión, porque se repite como papagayo lo que uno escucha en un medio, un vocero de Claro, esto, porque es una que le línea. han puesto un nombre que no quiero repetir, y luego entonces uno va el otro, lo mismo. Que no quiere Así, repetir a qué. aquello de que le dicen de bocina y ese tipo de Ah, cosas. Entonces, así uno se da cuenta cómo la democracia ha ido siendo secuestrada. Por eso se desplomó el partido oficial, porque se secuestró la democracia interna. Y también ha habido una amenaza permanente de secuestrar la democracia electoral, la participación, e impedirle al presidente Leonel Fernández, o intentar hacerlo, porque no lo lograrán. Además, no creo que los órganos electorales, tanto la Junta como el Tribunal Superior Electoral, en caso de que resultare apoderado, se presten a esto. No, no lo creo, porque tampoco hay ley alguna que lo establezca y la propia Constitución lo protege. Si se intentara impedir, entonces vendrán otras manifestaciones, tal vez más fuertes de las que ya se han producido. Cuando se eso intentó es reformar la Constitución, claro, porque impredecible, cuando a porque los a un pueblos, pueblo, bueno, cuando a cuando los se le pueblos coarta y se le coarta. les cierran las vías institucionales, las vías democráticas, entonces ya lo que Entonces pueda hablamos venir, de Chile, hablamos de otros países de claro, la región que sabemos cómo está. Que a propósito, y ya sí para irnos, los Fernández ganaron en en primera Argentina. vuelta. En primera vuelta se fueron los Fernández, eso crónica de una muerte anunciada, todo el mundo lo sabía porque las primarias así daban, ese era el panorama que dibujaban. Y ayer se Y las completó encuestas todo. también. Macri, muy bien. ¿Qué dijo Macri? Macri dijo, bueno, miren, aquí por la vía democrática nosotros garantizamos que va a ser un proceso de Transición pacífica. muy pacífico. Aquí ganó el pueblo argentino. Lo importante es que los argentinos estén bien, que gocen de paz, de tranquilidad. Y eso se llama un mandatario. Así es. Eso es un mandatario responsable, se comprometido con su pueblo. Y es verdad que Macri yo lo reconozco. De hecho, las últimas políticas aplicadas por Macri a nivel económico, ¿de dónde venían? Del kirchnerismo. Sí, así es. Del kirchnerismo. Pero entonces, él se llevó bueno, mucho del Fondo Monetario Internacional empezó y esto le trajo dañó la economía. una impopularidad terrible, porque bueno, ese fue su discurso de campaña, sí, el cual él luego tenía que concretizar. Se dio cuenta que girar bruscamente produce accidentes. Señores, se tiene que girar suave, se tiene que ir suave, pero se fue de bruces. Mira, Lizzy, así ya, que para nos cerrar, vamos a la pausa. hay que decir que hay un mecanismo de elección en primera vuelta en Argentina interesante. Sí. Si se obtiene el 45% o más, gana en primera vuelta, o si alcanzara el 40% y superara al que quede en segundo lugar por más de 10 puntos. O sea, qué interesante. En este caso, ganó en primera vuelta el señor Fernández porque alcanzó más del 45%. Ciertamente es así. Sí. Yo, bueno, lo celebro. Así que nos vamos a la pausa. Mañana quizás podamos hablar un poquito más distendido sobre el tema. Me apasiona muchísimo. Sí. Argentina está en un momento importante. La región anda en momentos importantes. Por ahí leí un artículo en BBC de lo más interesante sobre cómo anda la recomposición política y cómo la izquierda nueva vez se va un poco recomponiendo luego de sufrir unos embates fuertes y como de más en más se va recomponiendo, quizás con una visión un tanto distinta como debe de ser, porque de las experiencias hay que aprender. Sí, que no sea Nos vamos a la pausa y retornamos en breves instantes.